Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el dolor en el lado izquierdo del abdomen. De seguro en algún momento de tu vida has tenido este característico dolor o inclusive has escuchado a alguien decir que tiene dolor en el lado izquierdo del abdomen y que crea que es una apendicitis. Pero bueno, esto no es un caso de apendicitis, así que ¿qué es entonces lo que te está pasando? Bueno, esto va a ser una patología que no muchas personas van a conocer. Sí, vamos a hablar sobre la diverticulitis aguda. Así que si quieres aprender algo nuevo o quieres saber qué es la diverticulitis, quédate y aprendamos juntos. De seguro nunca has escuchado a alguien afirmar que tuvo una diverticulitis. Y si te digo que esta patología es la inflamación de los divertículos, vas a estar algo perdido. Así que descuida, es normal estar azul y desconcertado con esta patología. Pero bueno, al final de este video sabrás con exactitud qué es el divertículo, por qué se da y sobre todo sabrás diferenciar los síntomas. Es más, al finalizar el video te aseguro que serás un duro al hablar sobre la diverticulitis. Entonces, para comenzar, déjame te explico un poco anatómicamente de qué estamos hablando. Si nos vamos a la anatomía, estaríamos hablando de un dolor en el hipocondrio izquierdo o en el flanco izquierdo, pero que va a ser semiológicamente más característico en la fosa ilíaca izquierda. A su vez, va a ser más frecuente en el sigmoide. Ahora, conforme van pasando los años en el colon, más específicamente en tu intestino grueso, como puedes ver en las siguientes imágenes, van a ir apareciendo unos pequeños sacos en la pared de ese intestino. Por lo general nosotros convivimos con ellos sin ningún tipo de problema. Prácticamente en ocasiones sabemos que existen, como lo es en el caso hasta el momento en que se obstruyen por las heces. Esto va a conllevar a una inflamación y por lo general esta inflamación conllevaría a una infección. A esto es a lo que llamamos un divertículo, que se inflamó e infectó y por ende estaríamos hablando de una diverticulitis. Ahora, ¿qué es lo que vamos a sentir? Bueno, los primeros signos de una diverticulitis va a ser el dolor. Ojo, este es un signo muy importante, ya que por lo general aquí el dolor va a durar más de 6 horas y lo vamos a encontrar en el lado izquierdo del abdomen. Podemos encontrar también aquí las náuseas, los vómitos. En ocasiones vamos a denotar que hay dolor a la palpación y que por lo general van a ver la presencia de las masas y un aumento en la fiebre. Ahora, ¿te debe preocupar si padeces de diverticulitis? Bueno, es algo curioso que al ser una de las visitas más frecuentes de urgencia no sea una patología muy conocida por nuestra sociedad. Para saber si estamos hablando de una diverticulitis y para saber el grado de este mismo, vamos a realizar tanto un TAC abdominal y una leucocitosis. Recuerda, siempre pedir tu TAC o si eres el médico a cargo de realizar el TAC abdominal a tu paciente. Esto nos va a mostrar primero el grado de la diverticulitis y segundo su clasificación. Ahora, ella se va a comprender en las no complicadas donde el tratamiento puede ser domiciliario, es decir, lo trataríamos como si fuera una amigdalitis o la diverticulitis complicada, la cual se va a dividir en varios grados y ya aquí es donde vamos a requerir el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de un episodio agudo de la diverticulitis? Bueno, esto va a ser muy sencillo. Tu médico de confianza o cirujano, después de haber pasado unos meses, te va a recomendar hacerte una colonoscopia. Pero ve, ¿qué es una colonoscopia? Bueno, ahora deja y te lo resumo de una forma muy rápida. Este va a ser un examen en el cual vamos a introducir una pequeña cámara por vía anal dirigiéndola hacia tu intestino grueso. Por esta vamos a poder ver tanto cómo son los divertículos, cuántos divertículos tiene y sobre todo cuál va a ser el estado en el que se encuentra. Ya dependiendo de estos resultados, tu médico te podría recomendar continuar con una vida normal, eso sí, con unos pequeños cambios en tu dieta, aumentando tu fibra, o te podría recomendar una intervención quirúrgica, ya uno de los peores casos. Entonces, para poder terminar, recuerda, primero, la diverticulitis será un proceso inflamatorio e infeccioso en el lado izquierdo del abdomen. Segundo, el dolor no va a deberse a una apendicitis. Tercero, es importante asistir a tu médico de confianza para determinar el grado y recuerda no automedicarte. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haber respondido todas tus inquietudes. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Radio Public y en TikTok como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero darle un saludo muy especial a Valentina Rodelo,
quien nos acompaña desde La Habana, en Cuba, a Alex Danilo, que reporta su sintonía desde Ecuador, y a Geordanis Alonso Figueroa desde Sabana Larga, Atlántico, en Colombia. Si quieres que te salude en uno de mis próximos videos, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas de mis próximos saludos. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.